Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre a En Portada, aquí en el horario estelar de Canal N. Hoy vamos a empezar el programa con una entrevista ni más ni menos que con el presidente del Consejo de Ministros, el señor Gustavo Adriancén, que ha tenido la amabilidad de concurrir aquí a los estudios de Canal N para esta entrevista. ¿Cómo está, ministro? Buenas noches. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación, encantado de estar aquí. A usted, por favor. Bien, han tenido hoy día Consejo de Ministros, hay varios temas importantes que se han mencionado posteriormente. Uno de ellos es la aprobación del pedido de extradición a la señora Elian Karp y Avi Dangond. Eso me imagino tendrá un curso largo, particularmente habida cuenta de que no hay tratado de extradición con Israel, ¿no? A ver, efectivamente hoy día hemos visto los proyectos de resoluciones supremas y ya han sido firmadas, por cierto, a pedido de la Corte Suprema de la República. Efectivamente no hay convenio de extradición con Israel, sin embargo, gira también un principio de reciprocidad en estos casos y sobre todo la doble adhesión de ambos países, Israel y Perú, a la Convención sobre la lucha contra la corrupción. En este sentido encontramos marco suficiente para que esto pueda ser viable. No obstante, como tú has indicado, Mario, son procedimientos largos que el Perú está en plena disposición de seguirlos, ¿no? Para las dos personas que he mencionado, Elian Karp y Abraham Dangond. Muy bien, ese es uno de los asuntos de lo ocurrido y puesto sobre el tapete hoy día. El otro asunto actualísimo sobre el que quería preguntarle tiene que ver con esta publicación de una norma legal en el peruano distinta a como había sido aprobada y por insistencia, había sido indicada su promulgación por insistencia en el Congreso. Me imagino, sin embargo, que el peruano depende del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? De la Presidencia del Consejo de Ministros, entonces, concretamente. ¿usted tiene ya una idea de qué es lo que ocurrió, cómo existía un texto con características X y este es el que fue enviado? Te lo cuento tal cual. Por favor. Por favor. Estábamos en Consejo de Ministros hasta cerca de las 3 de la tarde y se me informó de este suceso. He recibido una comunicación de un congresista de la República pidiéndome información detallada de inmediato. El primer sorprendido fui yo, como podrás comprender, Mario. He pedido información, he hablado con el titular de Editora Perú, el diario El Peruano, y se me ha hecho saber, y ya se ha emitido un comunicado, en ese sentido, hablando de un error humano. He dispuesto que se hagan las investigaciones lo más rápido posible y que se determinen responsabilidades. Este es un hecho que no puede ocurrir, absolutamente lamentable. La norma llega al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo la observa, la devuelve al Congreso de la República, el Congreso de la República la aprueba por insistencia y le envía al Diario Oficial El Peruano. En algún momento, eso se está determinando, Mario, se toma al parecer una versión distinta de la que efectivamente... Pero existía esa versión antes. Tiene que haber existido una versión antes, porque de otra manera no se... Lo que quiero decir es que la versión tal como ha sido publicada no es absolutamente nueva. Había existido una versión que tenía esas características antes. Hay 4 diferencias, cinco, perdón, y el resto de la norma es una norma extensa, diría yo. Sí, no, pero esas parecen hechas quirúrgicamente, esas... No, porque se han retirado párrafos enteros. Además, hechas por quién si ya no pasa por manos nuestras. No, por alguien que estamos tratando de identificar quién pero es, aún así, difícilmente sean los duendes de las imprentas. Aún pensando que así pudiera ser. Es en verdad una tontería, Mario, porque publicada la norma se darían cuenta de lo que ha pasado. O sea, ¿qué sentido tendría? Bueno, entiendo que el Congreso se ha preocupado y va a comenzar a revisar otras normas publicadas bajo esas circunstancias, y no está dicho que no detecten otros problemas semejantes. Yo confío en que esto último no vaya a ocurrir, no tendría ninguna razón para ocurrir. Mario, a diferencia de lo que se hacía antes en las editoras, hoy día todos son versiones digitales. Sí, claro. Entonces yo a ti te envío una versión digital y lo que hace el Perú es publicar esa versión digital. Lo cuadra, diagrama, quiero decir, porque va a una edición impresa, pero esto es digital. No hay manera de que en ese trámite... Entonces lo que usted sugiere es que lo que se envió ya tenía el error incorporado.
Estamos investigando, yo te pido por favor que en esto no me pida ser categórico, espero el informe, que lo he solicitado hoy día a las 3 de la tarde y espero tenerlo a más tardar mañana o pasado. Y en este informe se ha anunciado por Editora Perú que se trataría de un error humano. Muy bien, es un error humano. ¿De qué naturaleza? ¿Quién lo ocasionó? Y veremos luego cuáles son las consecuencias y las responsabilidades que esto acarre. Claro. No creo, te lo digo sinceramente, Mario, de que se haya producido en ninguna otra... Que haya habido dolo. No, yo no lo creo, pero en todo caso es un error injustificable que tenemos que subsanarlo inmediatamente. Yo presumo que el día de mañana ya tendremos la fórmula legal definitiva, publicada, de acuerdo con la autógrafa del Congreso de la República. Ok, ese es un asunto. El otro es tener la información de qué es lo que ocurrió. Efectivamente. Porque es serio. Si no, ya no habría que postular al Congreso, habría que postular a la redacción del Peruano para hacer leyes. Totalmente serio y absolutamente reprochable. Yo he dispuesto una investigación y puedes estar seguro, Mario, voy a tener que determinar efectivamente quién o quiénes han sido los autores de este que viene siendo calificado como un error humano, y sin duda van a haber consecuencias y responsabilidades que atender ahí. ¿En cuánto tiempo calcula usted que vamos a tener? Yo presumo que en 48 horas debería ya haber tomado yo decisiones sobre eso. Ajá, muy bien. Vamos a asuntos que no tienen que ver exactamente con el día de hoy, pero sí con la actualidad política. En noviembre, cuando salieron las anteriores encuestas de popularidad o de aprobación, mejor dicho, de la presidenta Boluarte, y estaba ella con 3%, usted dijo, esperemos a las encuestas post-APEC. Tenemos ya las encuestas post-APEC y la señora tiene 3% de aprobación. ¿Ha tenido algo de desencanto para usted la circunstancia? Sí, sin duda alguna. Mira, yo esperaba que sea mucho mejor la respuesta, más positiva, pero bueno, las cosas en la calle están como están. Yo no termino de entender muy bien las cosas, Mario. Pero me imagino que busca explicárselas día a día. Sí, por supuesto. Porque no es, digamos... Mira, por ejemplo, yo me pregunto... que la presidenta de la República tenga una aprobación de esa naturaleza, ¿no? Mira, Mario, me pregunto, estamos cerrando el año con un crecimiento de 3.4 y la aprobación de la presidenta, según las encuestas, es de 3%. 3.4 el mes, dice usted, porque el año es 3.1 más o menos, ¿no? Todavía no se sabe. Yo espero que con el último empujón que demos en diciembre con pesca y la demás ¿cree que vamos inversión, a ver 3.4? Yo espero estar entre 3.2 y 3.4. Ok. Pero Mario, permítame por favor decir lo siguiente. Eso lo tendremos que confrontar con la realidad cuando salgan las cifras. El año 23 estuvimos en un proceso recesivo y tuvimos un crecimiento negativo de menos 0,6, que si lo pones en términos absolutos, de menos 0,6 subir a 3.4 es haber crecido 4 puntos. Y eso definitivamente no nos habla... Está tan mal que ya el margen de caída es escaso. No, pero es que, Mario, yo no diría que estamos tan mal, porque estamos... No, estábamos tan mal con el 0. Pero estamos siendo los mejores hoy día en la región en diferentes cifras. No solamente me refiero a crecimiento, no solamente me refiero a inflación, no solamente me refiero a reservas internacionales. En general estamos mucho mejor que todos nuestros vecinos en la región. Muy bien, pero eso no lo valoramos, ¿no? Lo estaba mencionando a propósito del 3% de aprobación en las encuestas. Usted decía que no se explicaba cómo, existiendo este crecimiento económico, la aprobación es... Sí, yo creo que esto es una falta de conexión definitivamente y tenemos que preocuparnos por hacerlo mejor. No es un problema, si empezamos a ver las instituciones en general, puedes ver el Congreso, el Ministerio Público, puedes ver cualquier otra institución y no es que nos vaya tan bien tampoco, ¿no? Entonces creo que hay toda la institucionalidad está golpeada, por supuesto. Bueno, y entonces ese es un problema, ¿no? Sí. Es una institucionalidad que supo superar el golpe de Estado de Castillo y que se enfrentó a una dura realidad en un país en crisis y que estamos saliendo de ello. Yo creo que el Congreso también, pero el Congreso tiene sus problemas, el Ministerio Público los suyos, el Poder Judicial los propios, pero usted representa al Ejecutivo. Sí, sin duda alguna. Entonces le pregunto por lo del Ejecutivo. Bueno, es que nosotros estamos haciendo esfuerzos muy grandes. Tengo ahora mismo una larguísima lista de todas las cosas que hemos hecho en el 2024 y yo solamente veo buenas cifras y me parece que el trabajo lo estamos haciendo bien. ¿Qué creo que nos está faltando? Comunicarlo de mejor manera. No sabemos explicarle a las personas por qué es importante tener la inflación más baja en la región. Pero no sabemos decirle... La inflación es algo que
digamos, depende de la responsabilidad del BCR, no del Ejecutivo. No, eso está muy bien también, pero la inflación no se genera espontáneamente, Mario. Hay todo un ambiente que permite que las cosas se produzcan de esa forma. Tiene que ver con la cantidad de liquidez en la economía y los bienes y servicios que existen en esa misma economía. No, es que si vamos a ser tan reduccionistas... El BCR lo que hace es, digamos... administra esa cantidad de circulante a través del... Voy a tener que discrepar contigo porque si lo hacemos según un espacio... ¿Cuál es el mérito del Ejecutivo en el control de la inflación? El mérito del Ejecutivo es, por ejemplo, mantener un clima de inversiones favorables. Eso no tiene que pueda ver con permitir... la inflación. Oye, Mario, es que tú no puedes ver de manera aislada los fenómenos o los procesos que se dan en la economía. Tienes que verlos en un marco. Esto es orgánico y esto es sistémico. Si usted menciona un indicador específico que es la inflación, y yo le pregunto qué tiene que ver el Ejecutivo con el control de la inflación, y usted me dice no, que creamos un ambiente favorable a la inversión, cosa que se puede discutir, pero en fin, aceptemos esa premisa. Pero es que eso no tiene una relación directa con el control de la inflación. No es que tengas que tener unas conexiones directas, Mario, porque todo es parte de un sistema orgánico y que se tiene que leer en función a cada actividad que se produce dentro de la economía. Explíqueme cómo el ambiente favorable a la inversión sirve para controlar la inflación, por favor. Por ejemplo, mira, Mario, nosotros podemos estar absolutamente conscientes y seguros que parte del crecimiento que vamos a tener, 3.4, tiene que ver con un clima de estabilidad, con un clima de confianza, con que 12 de los indicadores que se tienen que ver hoy día en el empresariado para ver si vas a crecer, por ejemplo, el próximo año son beneficiosos. Todo eso está perfectamente identificado en un marco de un clima de estabilidad económica, donde, entre otras cosas, si tú tienes confianza, no tienes por qué estar variando tus precios, por ejemplo, porque eso se van a mantener estables, porque la economía va funcionando así. No es que solamente yo voy a mantener los precios estables y voy a subir y voy a bajar mi cantidad de dólares o la compra de ellos, ¿no? Si hay más circulante, una masa de dinero mayor y la riqueza se mantiene igual, los precios van a subir. Eso es una cosa que está, digamos, establecida desde la época del Imperio Romano. ¿Cómo haces tú para evitar de tener necesidad de generar aquellos procesos? Quien determina qué cantidad de circulante hay es el Banco Central. Pero no solamente porque subes o bajas la tasa, Mario. Bueno. Porque subes y bajas la tasa también en función de lo que la economía te va demandando. Si es que el Banco Central es responsable, que eso es lo que ha ocurrido en este caso. Que no lo negamos, por supuesto, y que me parece extraordinario el trabajo que hace Julio. Muy bien, entonces usted dice que la gente no está considerando el control de la inflación y que eso, entre otros de los factores, de carambola debería beneficiar el... No, yo creo que lo que está pasando es que nosotros no estamos comunicando adecuadamente por qué es importante tener la tasa de inflación que tenemos, por qué es importante, por ejemplo, que nuestras cifras, las reservas económicas sean tan importantes. Si tienes reservas económicas, tienes espalda, te miran bien los inversionistas, apuestan por ti. Ahí está lo que dicen las evaluadoras, ¿no? Ahora, la aprobación o desaprobación de la Presidente en particular tiene que ver también con su credibilidad, ¿no es cierto? Bueno. Me imagino, en cualquier caso, la aprobación suya también tiene que ser con algunos de los factores que se miden, sí, entre otros. Ya, ¿y no le parece a usted que eso está viéndose afectado, por ejemplo, por el asunto de la rinoplastia, por el asunto del Rolex y cosas respecto de las cuales la explicación ha sido dada a puchos y progresivamente y quizás no todavía de manera cabal a lo largo del tiempo? Que me parecen las cosas menos importantes cuando hablamos de cosas de Estado. Es que probablemente esta cotilla sea la que más agrade, ¿no? Yo la verdad, en primer lugar, a mí me parece una absoluta violación a la intimidad que tú tengas que estar saliendo ante un medio de comunicación a decir que te sacaste una muela o que te han operado en las úlceras. No, si lo que está de por medio es la posibilidad de que la persona que sujeta las riendas de la presidencia haya estado, la posibilidad digo, haya estado bajo anestesia total por una X cantidad de tiempo. Eso es lo que se quiere esclarecer, no si la señora se hizo una operación por razones estéticas. ¿Y eso para qué? ¿Para qué? Porque alguien tiene que quedar a cargo del Estado, de las riendas del Estado. Entonces llegar a la infracción constitucional y entonces a la vacancia. No,
no sé, llegar a lo que haya que llegar. Pero digamos... Es que esa es la narrativa. ¿Por qué no terminas tú el discurso completo? Yo no lo hago porque quiero llegar a ese punto, sino porque me parece que es... A mí me parece que vamos a dejar de discutirlo porque no vaya a ser que nos lleve a la infracción. A mí me parece que hay que dejar de discutirlo porque primero se está hablando de una presunción que no tiene ningún asidero en la verdad. Y en segundo lugar, es porque se trata de un tema íntimo de la salud. O sea, ya no vamos a respetar el derecho a la confidencialidad por razones dice de que salud. Ha sido de la salud, hay otras versiones, pero a lo que voy es... esta percepción que tiene usted de que no vale la pena discutirlo se ve contrastada por el 3% de aprobación que tiene que ver con la credibilidad. Con la cotilla, ¿no? Sí, pues. Entonces hay 95% de cotilleros en el país. Bueno, por lo menos a personas que le prestan más interés a eso que a las buenas noticias que tenemos. Porque tiene que ver con la credibilidad de quien gobierna el país. Porque hemos construido una imagen de credibilidad sobre esa base. A mí no me parece... A ver, ¿en qué terminó aquello a ver, para mencionar algo, el tema de los Rolex? Sí. O ahora estamos con el asunto de dónde durmió la señora en un día X. La verdad que eso a mí me parece absolutamente intrascendente. A propósito de los Rolex, la señora dijo en marzo, el artículo en particular es de antaño. ¿Eso era verdad? No lo sé. Bueno, pero ¿cómo no lo va a saber? Usted es el primer ministro. Lo he escuchado y después... es la palabra de la presidenta. Pero la señora lo corrigió y dijo entonces qué es lo que había sucedido. ¿Qué cosa? Había tenido un lapso de memoria y por un momento creyó pues que... Pues no lo sé, probablemente en ese momento lo pensó. Pero a eso voy, esto lo traigo a guisa de ejemplo del problema de credibilidad. Si la señora presidente dice algo tajantemente para desmentir lo que... y luego se revela que eso no es cierto, es decir, que es mentira, entonces la credibilidad se ve afectada. ¿O no? No me parece. No le parece. ¿Le parece que se puede decir cosas que no se ajustan a la verdad? Me parece que puedes decir una cosa y que luego puedes rectificarte, corregirte. Eso lo veo más sencillo. Pero, no lo hago una cuestión de Estado y por eso tiene 3% de credibilidad. No me parece. ¿No le parece? No. ¿Cree que es solamente un problema de comunicación de ustedes que no están sabiendo comunicar cuál es el mérito que les corresponde en el control de la inflación y el crecimiento de 3.3? Y más que eso, si me permites. Por favor. Mira, Mario. Parece no terminarse de dar cuenta, o de darnos cuenta, de que el día 7 de diciembre del 22, aquí se dio un golpe de Estado. Por supuesto que nos damos cuenta, ¿cómo no? No, yo creo que no. Porque si se mencionase efectivamente lo que ocurrió ese día, hoy día podríamos tener, por ejemplo, mucho más percepción de lo que significó que las instituciones democráticas le pongan frente al golpista. Y luego de eso empezar a recuperar un país que venía cambiando presidentes cada año y que habían crisis de violencia en el país. Estos 2 años últimos, con la señora presidenta al frente, se ha podido no solamente estabilizar el país en términos económicos, sino además traer un clima de paz social que no existía en el país y estabilidad en gobierno, hacer gobierno de una manera estable. ¿Hay quienes critican? Seguramente que sí, seguramente que no está ocurriendo todo bien, pero ¿sabes qué? Solo eso, valorarlo, es muy importante. Yo lamento, la verdad, y lo hago con mucha sinceridad, cómo nosotros mismos no somos capaces de darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Y allá afuera, en cualquier lugar afuera, lo único que se hace es hablar de lo bien que se están haciendo las cosas en el Perú. Y eso para mí es lamentable. ¿Y en qué estamos? ¿Estamos metidos en el Rolex? ¿Estamos metidos en la operación? ¿Estamos metidos en donde pasó la noche? No es el eso a mí me parece una la operación por la operación, sino porque la palabra de la presidenta está de por medio, la credibilidad de quien gobierna está de por medio, y ese es un intangible importantísimo. ¿Convendrá usted conmigo? Muy bien. Sí, sí. Bien, otro asunto importante, creo que es el de la seguridad, es uno de los puntos sensibles para la opinión pública y tiene que ver también seguramente con la aprobación o desaprobación del gobierno en general y en última instancia del ministro del Interior y también de la Presidenta. ¿Ustedes están satisfechos con lo que ocurrió los 60 primeros días del estado de emergencia y creen que eso, digamos, amerita que continúe evidentemente en el cargo el señor Santibáñez? Por supuesto. Yo creo que ¿Podría elaborar un poco al respecto? Sí, yo creo que tenemos que seguir haciendo las cosas y tenemos que seguirlas haciendo bien y cada día mejor, pero creo que estos primeros 60 días han sido muy importantes. Los testimonios de los alcaldes de los distritos están allí
como alcaldes que decían que había sido exitoso, que había que continuar haciéndolo, por eso se amplió el estado de emergencia, incluso se han incluido otros distritos a pedido de los propios alcaldes que vieron la eficiencia de lo que se estaba haciendo y se tiene que seguir mejorando. Que ahora seguramente salimos y puede haber un sicario en una moto asesinando a alguien por encargo, probablemente ocurra. Lamentablemente. El asunto son las cifras agregadas, ¿no? Bueno, las no cifras es un caso de un sicario que asesina a una persona o que le dispara 60 Es que antes no balazos. teníamos sicariato, Mario. Antes ¿cuándo? Tiempo. ¿Antes cuándo? ¿Hace un par de años? No, sí había 3. sicariato, lo que pasa es que las cifras eran bajísimas, pero yo sí recuerdo casos de sicariato antes en el Perú, en los últimos 10 años, sí los recuerdo. Eran titular de primera página y ocurría uno cada 8 meses, pero lo sabía. Ahora sí que los hay. Y lo interesante sería saber si desde que se estableció el estado de emergencia esto ha descendido. Sin duda alguna. Yo puedo asegurar que en los distritos donde se ha declarado el estado de emergencia, en general la delincuencia ha disminuido y la percepción de seguridad se está incrementando. Pero usted habla de sicariato y luego habla de delincuencia general. Seguramente si hay patrullaje, el robo, digamos, de los transeúntes habrá disminuido. Porque pero es que hay que trabajar esto, es una multivariable. Puedes hablar de delincuencia urbana, puedes hablar de crimen organizado, de lo que tú desees. De acuerdo, ministro, Adelante. pero digamos, el asunto que realmente tiene preocupada a la gente es este que usted mismo ha mencionado, el del sicariato y el de las extorsiones. Eso no se reduce con la vigilancia y con pedirle sicariato, extorsiones, DNI secuestros, a los transeúntes. Pero es que también es una manera de hacerlo, Mario. No, hay que poner inteligencia también y se está trabajando en ello. O sea, esto es que aquí no hay una fórmula única. El crimen es multivariable y hay que darle en consecuencia diferentes soluciones a diferentes modalidades criminales. Y el crimen organizado es otro problema mayor. Decir que el señor Iván Quispe Palomino era el número 2 de Sendero y que era una mezquindad no reconocer eso como un logro del estado de emergencia, ¿fue un acierto? No, fue un desacierto. Severo. Bueno, yo no sé si severo, muy grave, pero fue un desacierto. Bueno, digamos... Muy grave, ¿está bien para ti muy grave? Pues muy grave. No es un Mario. problema, pero usted... Yo te estoy diciendo que es un desacierto. Porque nuevamente afecta la credibilidad del gobierno. Si a usted le parece que la credibilidad del gobierno es un bien deleznable, ok, pasemos a otro tema. Yo no digo que sea un bien deleznable, lo estás diciendo tú. No, a mí me parece muy importante. Si usted cree, le estoy diciendo. Tú me estás diciendo fue un desacierto, yo te digo que fue un desacierto. Tú le quieres poner un aumentativo. Bueno. Ok, sí se lo pongo porque creo que corresponde. Bueno, porque si te parece que sí, está bien. Yo no lo niego. Pero eso no quiere decir que seguimos la conversación en este punto. Le puedo explicar por qué yo le pongo el aumentativo y usted me responderá por qué cree que no. Tú me preguntaste a mí si era, como dijiste, reprochable, me parece. Un desacierto, le pregunté. Y te lo dije, enfáticamente, fue un desacierto. ¿Y por qué se lanzaron con, digamos, tanto énfasis a declarar que además era una mezquindad decir la verdad, que el señor no era el número? Yo no dije eso último, pero yo lo mencioné, lo de Quispe Palomino, y sí fue un desacierto. Lo de la mezquindad lo dijo usted. Pues no me acuerdo de haberlo dicho. Bueno. Discúlpame, no recuerdo haberlo dicho. Tendría que revisar mis declaraciones. Ok. Pero, de cualquier forma, el énfasis con el que aparecieron a decir que aquello era lo que era y que quienes estaban corrigiendo la noticia estaban en lo falso. Todo como resultado del desacierto. No, claro, pero eso expresa, digamos, un estado de ánimo en el gobierno en el que se trata de convertir en un logro aquello que no lo es, porque se siente que hace falta enarbolar ese logro. Y luego... no pensarás tú de que yo cometo un desacierto conscientemente, ¿no? No, eso no sería un desacierto, eso sería dolo. Pero entonces, es que es evidente. Yo le estoy preguntando por el énfasis que le pusieron a ese anuncio. Pero era como... Creyendo que era cierto, evidentemente. Creyéndolo, Mario, por favor. Claro, pero... Tú lo has dicho, creyéndolo. Pero es entonces que está bien. Si tú la lo crees prensa... y luego, lamentablemente, hay evidencia, hay algunas versiones que demuestran... Pero si la prensa estuvo rápidamente en capacidad de determinar que aquello era falso, no me imagino que el primer ministro no estuviera más rápidamente todavía, antes de hacer el anuncio, en capacidad de decir que, oye, esta información que me estás dando, antes de salir yo a declararla, voy a pasarla por la prueba de veracidad. El ministro sale, no voy a hablar en tercera persona, yo salí sobre la base de información que recibo. Eso fue. Y entonces hay un problema con la información que recibe. Sin duda, claro que sí. Claro que sí, totalmente de acuerdo contigo. Y volvemos al problema de la credibilidad. No, pero es que Mario,
Sí. Mira, volvamos sobre lo del peruano, ¿te parece? Hay un error humano ahí. Sí. Yo lo asumo, yo soy el presidente del Consejo de Ministros y Editora Perú está abajo. Ok. Mire, yo lo asumo, fue un error. Y ese también Ya, fue pero un error. este fue un error que llegó a sus labios, ¿se da cuenta usted? Es Pero una está cosa bien, que está usted bien. comprometió su Fue un palabra error al sobre- anunciarlo. Yo no comprometí mi palabra, yo hice una declaración. Fue sobre la base. Palabra, pues, la palabra es el sonido que brota del aparato Comprometí mi fonador. palabra, Sí. yo digo, no. Sí, Sobre la base sí. de un error, tuve esas declaraciones. Y fue un error, lo admito, lo reconozco. Ahí está. El error puede ser una anécdota, no para el señor, para el ciudadano Quispe Palomino, que se vio señalado como número 2 de Sendero Luminoso cuando no lo era y cuando ya había pagado en la cárcel la sentencia que alguna vez se le dictó. Eso, para él, Ya me había imagino, pagado su sentencia. había pagado su sentencia, ¿o ¿no? ¿No? ¿Estoy equivocado Sí, ya? está bien. No, está bien. No, pero como usted lo repite, parece que tuviera alguna distancia respecto de la circunstancia. ¿Usted cree que lo debieron haber condenado a más años? Yo creo que habría que haber revisado el juicio, ¿no? Pero en fin. Había que haber revisado el juicio en que... Sí, yo no probablemente tengo eso, ninguna simpatía por Yo menos, nadie, te lo aseguro. Pero Mucho digamos, menos si por ningún delincuente alguien- terrorista. no, por supuesto, pero si a alguien se le dicta una sentencia y Yo la lo cumple, respeto, yo lo respeto. no se lo puede nuevamente Sin duda alguna. señalar Totalmente como de acuerdo. el titular de un crimen que ya no era, ¿no? Quizás si hubiese utilizado en ese momento un pasado hubiese sido mejor, ¿no? Pero en fin. ¿Fue el número 2 de Sendero? Yo creo que estuvo entre los cuadros más importantes de Sendero Luminoso en el momento que estaba operando y asesinando peruanos. Yo creo que sí. Pero no era el número 2. Tendría que revisar eso, ¿no? Muy bien. Pero, insisto, para decir cosas de ese calibre, uno las debe revisar antes, no después. Tú recibes información Sí. y sobre la base de esa información yo lo que hice fue declarar. ¿Alguien, digamos, fue responsable de que usted recibiera esa Sí, información? sin duda alguna, quienes proveyeron esa información y Fue se tomaron sancionado medidas de por inmediato. proveer sí, esta te lo puedo información. asegurar. ¿Ah? Puedo asegurarte que sí. Ah, fue sancionado. Bien. Ok, Petroperú. Es también un problema. La gente, o alguna gente por lo menos resiente, que el dinero de los contribuyentes en última instancia sea continuamente destinado, parte importante de él, a tratar de sanear, sin sanear en realidad la situación de esa empresa estatal. ¿Qué pasa si dentro de 6 meses Petroperú vuelve a pedir plata? No va a ocurrir. No veo cómo puede ocurrir. Bueno, ¿Por qué me pones en ese supuesto? Yo no lo creo. usted no lo cree, pero la refinería no está produciendo lo necesario Mentira. para cubrir. Está así. ¿En cuánto tiempo? Mira, te voy a comentar, Mario. A ver, por favor. El proyecto refinería y su etapa de estabilización termina el 31 de diciembre, dentro de unos días. Y a partir del 1 de enero, Petroperú, la refinería de Talara, inician un periodo de optimización. Ya Petroperú está produciendo en Talara, está refinando entre 85.000 y 90.000 barriles diarios. Y esa es la etapa de optimización. Y a partir de ahí, simplemente hay que mantenerlo. Van a tener unos picos que podría llegar a 100 o pasar, y seguramente en algunos en los que va a bajar, porque esto es ondulante. Pero el promedio no va a ser menor a 90.000 barriles de petróleo diario. Y con eso Sí. no solamente es autosostenible, sino que además va a empezar a generar utilidades. Y yo puedo asegurar que los meses de noviembre y diciembre de Petro ya dan azul, después de muchísimos meses antes. ¿Usted puede garantizarnos acá que Petroperú no va a pedir más dinero? No veo ninguna razón para que... No, yo le estoy preguntando si usted lo puede garantizar. Usted no ve la razón, pero esta ausencia de razón a su visibilidad lo podría llevar a decir, sí, yo me comprometo a que Petroperú no va a pedir más dinero durante esta administración del En gobierno. estas condiciones, Petroperú no tiene por qué pedir más dinero. No termina de ser la respuesta a lo que le estoy preguntando. Pero Mario, a ver, Sí. tú me dices, usted tiene que garantizarlo. ¿Qué hago yo? Cuéntame. Te digo en este momento, Mario, te garantizo que no va a ocurrir. Mario, pueden ocurrir muchas cosas. Mañana le cae un rayo a Petroperú y la parte en dos. Ya, Acabó la ok, historia. y si cae un meteorito también, pero También. no estamos en ese Entonces, escenario, estamos en el escenario de que siga ocurriendo lo que viene ocurriendo hace años. Bueno, es que ahora estamos en condiciones de poder quebrar
lo que ha venido sucediendo años atrás, porque hoy día tenemos una de las refinerías más modernas del mundo. Solamente hay 8 como Talara, y la más moderna en términos tecnológicos es la que nosotros tenemos. Tenemos un staff capacitado de muchachos muy jóvenes, todos ingenieros peruanos. La planta está produciendo. Sí. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es garantizar que a través del ducto, del oleoducto, podamos darle petróleo, podamos encontrar mejores precios en el mercado, podamos mejorar la gobernanza en Petroperú. Nosotros tenemos en Petroperú, este último dinero que se le ha inyectado a Petro es dinero en garantía. ¿Okay? Ese dinero en garantía lo que le va a permitir a Petro es seguir comprando. ¿Qué tenemos que hacer con Petroperú? Volver sobre nuestra línea de comercialización. ¿Qué tenemos que hacer? Asegurar lo que Petroperú tiene siempre como consigna: llevar petróleo a las zonas altoandinas y a las zonas amazónicas. ¿Qué más tenemos que hacer? Implementar una nueva gobernanza en Petroperú, reducir el 10% este año, el 30% el año próximo, y seguir mejorando con un sistema de administración distinto, como modernizar también aquello. Hay unidades que tienen en Iquitos, que tenemos en Conchán, y que se tienen que ver cuál es la utilidad y cómo se van a trabajar con ellas para hacerlas también suficientemente rentables. Y el oleoducto, que es un problema cotidiano, porque el oleoducto viene contaminando diferentes puntos de la selva constantemente, tenemos que nosotros asegurar a través de la policía, la Fuerza Armada y las propias comunidades que el oleoducto no se siga haciendo hueco y que pueda transmitir por lo menos entre 50.000 y 60.000 barriles de petróleo. Preguntárselo de esta forma: ¿qué haría usted si, siendo todavía presidente del Consejo de Ministros, Petroperú vuelve a pedir dinero? Te digo, no veo posible eso. ¿Pero qué haría usted? No me diga que no puede ponerse en ese escenario, porque es algo que ha ocurrido históricamente en los últimos años. Eso ha ocurrido sin Talara funcionando como está funcionando ahora. No se imagina, o sea, ni siquiera puede por un momento decir: caramba, si yo estoy tan seguro de que esto va a ser de esta manera, mira, yo si lo fuera de la otra, ¿qué haría yo? Mira, te lo pongo en estos términos. A ver. Me compro un auto nuevo, no tengo por qué pensar que el primer año va a fallar. No tendría por qué ocurrir. No, que sí, que viene una falla de fábrica. Lo mismo le puede ocurrir a... Pero en este caso las piezas las han puesto ustedes, pues, sí, porque han puesto el directorio. Entonces no es un problema de fábrica, sino los fabricantes han sido ustedes. Entonces, si hay una falla, hay una responsabilidad que asumir. Ahora empiezo a llegar a lo tuyo. O sea, el problema es el directorio. Bueno, también. ¿Cuál ha sido el problema del directorio? El problema del directorio es que primero había un directorio que propuso una serie de cosas que se le dijo en reiteradas oportunidades: sí, está muy bien, pero espérate. Y no se esperó. Luego... Y salió a decir que todo estaba mal, que renunciaron todos. ¿Eran poco patriotas los integrantes del antiguo directorio? Yo creo de que los señores no tuvieron... No, pero le pregunto lo de patriotas, usted sabe por qué, por la forma como se expresó la Presidenta. Vamos a tener que poner a funcionarios que amen a la patria. Entonces lo que estamos pensando nosotros es de que el directorio es el responsable de lo que le va a pasar a Petroperú. Yo creo que el directorio toma decisiones, no son únicas, son 7 personas las que están actuando en el directorio. Esos directorios son además quienes tienen que ver sobre las decisiones que en conjunto con una gerencia general se tienen que poner a trabajar, y yo no le veo hasta el momento ninguna dificultad ni ninguna tacha. ¿No haría usted nada si es que se produce este escenario que usted niega de facto, de suyo, si vuelve a pedir dinero? Mira, en términos personales me sentiría absolutamente frustrado, y en términos laborales, etcétera, tendría que pensar en alguna de las fórmulas que se habían planteado desde un principio, ¿no? Porque hay mucha gente que cree que Petroperú no debería ser una empresa estatal, no debería ser considerada una empresa estratégica y que debería de venderse y privatizarse. Yo no creo que no era eso lo que quería el anterior directorio. El anterior directorio lo que quería era una gobernanza privada, pero no estaba hablando de privatización, ¿no? Pero esa gobernanza privada no es gratuita, es una gobernanza privada que llega también porque inyectas capitales dentro de una empresa estatal. Una fórmula mixta que al final no ha sido aceptada porque probablemente no sea necesario, ¿no? Ahora mismo yo no veo que ese sea el mejor escenario. Muy bien, entonces usted, a pesar de todo lo que querían hacer. ¿Era desacertado el directorio? ¿No le parecía a usted un...? Plantearon una fórmula que no prosperó y hemos decidido quedarnos con Petroperú. Que no prosperó, no porque nunca fue aprobada, digamos. Bueno, entonces no prosperó. No prosperó en la consideración de ustedes. ¿Por qué no le dijeron de saque cuando planteó la fórmula, sabes qué cosa, o saben ustedes qué cosa? Porque no es de saque, Mario, se tienen que estudiar las cosas.
Se tienen que ver si esto es bueno, si esto es más o menos, y al último buscas una fórmula. Mira, en el decreto de urgencia que se aprobó para Petro, el último decreto de urgencia, allí se ha establecido que tiene que haber una nueva gobernanza. Esa nueva gobernanza pasa por una reducción muy seria de recursos. Hay que quitarle toda la gracia que tiene Petro, hay que hacerlo más eficiente, hay que además llevar una nueva fórmula, y ahí está. Ahora me equivoco, nunca me sale el nombre, no es un PMO, es algo más que tienen ahí, es una figura parecida, que se encarga también de realizar un diagnóstico para una mejora de la gobernanza interna, y todo eso se ha aceptado. El nuevo directorio ha ido al Consejo de Ministros, ha ratificado plenamente todos los encargos que se le han puesto en el decreto de urgencia con el que se le dio la última garantía. Entonces, ¿usted confía en que todo va a ser... Bueno, además estamos vigilantes, Mario. Además, en el mejor sentido de la palabra. Además, estamos vigilantes, porque, oye, mi firma está en ese decreto de urgencia. ¿Qué menos? Entonces yo estoy comprometido también ahí en términos profesionales, primer ministro, todo lo que tú digas. Hay responsabilidad política en esa firma, por supuesto. Fíjate la responsabilidad política. Hay otra responsabilidad que te puede acarrear de haber tomado una decisión equivocada, ¿no? Muy bien. ¿Está convencido usted entonces de que no pedirán más dinero? Dentro de unos meses volveremos a hablar sobre el asunto. Bueno, volveremos a hablar. ¿Cuántos meses? Cuéntame, porque si pasan los meses puedo venir a decírtelo también, ¿verdad? Sí, no, 2 meses no. Yo calculo que unos 8 meses. 8 meses, muy bien. Para agosto. Si usted sigue siendo para entonces, y ojalá lo sea... Pero puedes invitarme aún sin serlo, ¿no? Bueno, lo invito, pero es que usted podrá decir, si es que ya no lo es, bueno, pero es que una vez que yo ya no fui primer ministro, mire usted las cosas que hicieron. Yo no haría eso. Pero, en fin, para no seguir dando vueltas, hacer alrededor del mismo argumento, ¿usted cree que no le van a volver a pedir dinero al Estado? No veo ninguna razón. Yo creo que sí, bueno, y tendremos oportunidad de volver en agosto. En agosto. Pero a propósito de la responsabilidad política, cuando se habla de responsabilidad política de los ministros, ¿qué es, en términos generales, lo que usted entiende? Esto se lo traigo a colación, se lo digo de antemano, por la situación del ministro De Martini. Cuando saltó a la luz pública, o saltaron los problemas de Caliwarma, él dijo, creo que fue en esta canal, que asumía la responsabilidad política, pero nunca quedó muy claro en qué consistía esa asunción de responsabilidad política. Parece que ciertamente no en renunciar. Yo creo que tienes que leerlo por lo menos yo lo hago así. Yo tengo 32 años haciendo esto, Mario. Sí. Y yo siempre he asumido lo que yo entiendo tiene... ¿Se refiere a haciendo esto, haciendo política o siendo No, abogado? Funcionario de gobierno y haciendo política 14 años. Ya. ¿Qué creo? Creo que cuando las decisiones dependen o han dependido única y exclusivamente de ti, tú tienes que asumir la responsabilidad como es. Pero hay una responsabilidad que deviene por hechos. Yo soy el presidente del Consejo de Ministros. Tengo, no me preguntes cuántos organismos, 14 si no me equivoco. Bajo su responsabilidad. Y otros más, y la ley sumando, pues gigante la PCM, y luego debajo. Algo puede suceder en alguno de ellos. Algo puede suceder de una circunstancia de cualquier naturaleza. Yo sigo siendo el responsable político por mi condición de titular del sector. De allí a que aquello pueda acarrear necesariamente una renuncia en mi parte, yo no lo veo. Depende de la dimensión del escándalo. Por ejemplo, lo que ha pasado en el peruano, como usted dice, está bajo su responsabilidad, pero a nadie se le ocurre que usted tiene que renunciar por lo que ha ocurrido en el peruano. En cambio, alimentos que se reparten a los niños en edad escolar en todo el territorio nacional. Pero ese es en un programa que depende de ti. Así es. Que tiene procedimientos de resguardo para que esa situación ocurra. Claro. Imagínate, a ver, yo no puedo concebir que el ministro de Desarrollo e Inclusión Social baje al nivel de revisar la lata de alimento. No, es algo absolutamente inaceptable en ninguno de los... Es que ninguna lata debería estar mal. Ninguna debería porque estar mal. Todos los procedimientos de seguridad y de verificación tienen que funcionar. Entonces, si tú bajo el principio de que los mecanismos de control están activos y están funcionando correctamente, tú das por hecho que esos mecanismos de control, con esas certificaciones e incluso con ese proveedor, todo está ok. Pero eso si uno actúa bajo esa presunción. Si se demuestra que la presunción está equivocada, aquello tendrá una responsabilidad administrativa que no es del ministro, sino del funcionario a cargo. Y hay una responsabilidad política, una responsabilidad frente a la polis, yo creo que a la sociedad que está viendo este problema y que dice, caramba, esto tiene una cabeza, un fusible que tiene que asumir
como declarativamente ha dicho, la responsabilidad de lo sucedido. Yo creo que lo que tiene que haber ocurrido ahí es precisamente lo que ha sucedido. El ministro se informa del hecho e inmediatamente investiga, inmediatamente adopta las medidas correctivas. El que era el jefe, líder del programa, es destituido. Inmediatamente el programa se decide cerrar, cambiar, y ahora hay uno nuevo que tiene una visión distinta de cómo debe ser la provisión de alimentos para nuestros niños, ¿no? Que me parece a mí la más adecuada. ¿Cómo funciona? Ahora las madres van a ser las encargadas directamente de preparar. Entonces la responsabilidad política que él admitió era cambiar al funcionario y cambiarle de Yo nombre creo que al tiene programa. que ver con la acción que puedes adoptar o que debes adoptar en el momento frente a la crisis. Y- La inacción hubiese seguramente provocado su destitución. Pero no, yo creo que actuó rápidamente y que Y eso los dejó satisfechos a usted y a la Presidenta. Y yo creo que en general a todos, ¿ah? Porque se ha corregido A todos un en problema. donde el Ejecutivo, porque si usted ve nuevamente las encuestas, no hay una satisfacción, digamos, multitudinaria, ¿no? Que lo haremos, va a hacer las encuestas, eso no lo puedo cambiar, Mario. No, ya, pero puedo eso cambiar, es un ¿no? dato de la realidad que tampoco puede cambiar. Pero sin duda alguna, Por yo eso, lo acepto entonces, como tal, no. pero no lo considero determinante. A ver, dime, No. ¿cuánto está bien? ¿La popularidad del presidente Bukele, por ejemplo, ¿eso está bien? No sé cuánto tiene de Pero popularidad bueno, en este momento. Seguramente debe tener 80. Esa una cosa por el está estilo. perfecta. Bueno, digamos, le conviene al presidente Bukele. A mí me parece mal que el presidente Bukele en determinada... Tenga esa popularidad. ¿Ah? No, iba a decir otra cosa. Me parece mal que a la hora de hacer la aplicación de las leyes haga caso omiso de determinados derechos de las personas, ¿no? Ahora, a veces las actitudes autoritarias consiguen una alta popularidad. Fujimori dio el golpe de Estado y consiguió una popularidad tremenda. Eso no quiere decir ¿Qué hacemos que habría con la que saludar. popularidad? Cuéntame. ¿A cuál popularidad creemos? ¿O a cuál nos No, acogemos? creer, yo creo la que registran las encuestas. Si es una encuesta seria, me puede causar satisfacción o puede no causármela. Pero lo que no puedo hacer es descreer, creer que ese dato, como no me gusta, es falso. Pero no lo pongo como determinante, ¿no? Simplemente lo tomo, lo aprecio, sí. Hay que seguir trabajando, hay que trabajar mucho más. De acuerdo, O sea, pero- si hay 3, hay que subir a 5, después a 7, a 10 y a 15 Yo le seguramente. pregunté, este estribo de la conversación ha derivado del hecho de que yo le preguntase si ustedes estaban satisfechos con lo que había hecho el ministro de Martini y usted me dijo, nosotros no, todos. Entonces yo objeté ese todos sobre la base de lo que dicen las encuestas. Probablemente el absoluto todos no estuvo bien aplicado. Algunos. Algunos estuvieron satisfechos con el asunto. Muy bien. El valor de las palabras es importante. Bueno, finalmente ha habido este allanamiento ayer a una serie de locales y de domicilios, uno de ellos, el del vocero del despacho presidencial, el señor Freddy Hinojosa. Usted ha declarado sobre el particular que le parece insólito y desproporcionado. Ya. No debieran, o sea, si intervinieron 14 o 13 otros lugares, ¿ese no lo debieron haber intervenido? No. Probablemente ninguno de los 14. Ninguno de los debió 14. ser intervenido. Ok. A ver. Esto viene también en relación a unas declaraciones que yo he formulado antes sobre el estándar de libertad que tenemos. Sí. ¿Ok? Que es bajísimo en el Perú el estándar de libertad. Parece no importarnos mucho la libertad. Mira, Mario, yo creo, y en esto sí soy un convencido, además soy un abogado, que nosotros tenemos que poner los caballos delante de la carreta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que investigar. Yo tengo que tener, yo como fiscal o yo como juez para aprobar una solicitud fiscal de esa naturaleza, tengo que tener absoluta convicción de que te estoy ordenando una detención preliminar, una prisión preventiva o que voy a llenar tu casa para después de esa investigación sesuda por tomar las cosas. Yo no puedo detenerte, yo no puedo allanarte para luego investigarte. Yo creo que eso está muy mal. Ahora, ¿qué creo? Creo que estamos... ¿El allanamiento no es para obtener elementos para la investigación? Sí, pero tú tienes Entonces, que no- allanar después de... o sea, ahí, pero la yo no puedo ir investigación- rompiendo puertas ahí para buscar qué encuentro. Yo tengo que tener certeza Pero de que hay, tú hay estás... investigación posterior al allanamiento, es lo que estoy diciendo, porque el allanamiento ¿Cuál puede es la- proporcionar a ver. elementos
¿Cuál es la investigación que hay? Una noticia que parte de un reportaje periodístico. Sí, como tantos, ¿no? Bueno, está bien, pero aquello y solo aquello Sí. puede merecer acaso que después dispongan la detención de el levantamiento de tu secreto de las comunicaciones, de tu secreto bancario. O sea, Sí. los derechos constitucionales que tienes protegidos con una resolución fiscal se acabaron. Hay abuso de la Fiscalía. Yo creo que es desproporcionado. Mira, si hubiese habido una carpeta sesuda, con investigaciones, con declaraciones, y después de eso dispongo ese tipo de medidas, yo podría justificarlo, Muy bien. pero no al contrario. Muy bien, ministro, hay tantas otras cosas de las cuales hablar, pero tenemos otros asuntos que ver en el programa también. Yo le agradezco mucho No, qué ocurrencia. que haya tenido usted la Yo a ti. gentileza y la paciencia de someterse No. a estas... ¿No ha tenido gentileza? Encantado, encantado. Y, por supuesto, dentro de 8 meses nos vemos para ver qué ocurrió con... Lo voy a agendar. Muy bien, Lo voy muchas a agendar. gracias al presidente del Consejo de Ministros. Te lo agradezco, Mario. El señor Gustavo Aderencén, que nos ha acompañado aquí en Portada. Pausa y regresamos.